Hola, en este video vamos a estudiar las aproximaciones lineales. Arranquemos con una mirada a la recta tangente que ya hemos estado estudiando a lo largo del curso. Nosotros sabemos que, dada una función y un punto, si a ese punto tiene dos coordenadas, una coordenada en x y una coordenada en y, que se encuentra hallando la imagen del valor en x, ¿no? Conocida la función, reemplazo por el valor de x, me da el valor de y. O sea, el punto tiene coordenadas x0 y f de x0. Si en ese punto decidimos trazar la recta tangente, de la recta tangente hay dos cosas que sabemos que sucede. Por un lado, que es una recta, así que va a tener ecuación de recta, y por otro lado, eso es lo que aparece acá, y por otro lado es que la pendiente de esa recta se calcula derivando la función y evaluando en el x0 donde se da la tangencia. A partir de eso, lo que vamos a hacer es reescribir y hallar lo que se llama una fórmula para la recta tangente. Si yo, donde está la m, reemplazo por la derivada del valor en el punto, que así es como se encuentra, me quedaría, bueno, esta fórmula, ¿no? f' de x0 por x más b. No estaba la m, puse f' de x0. Si además uso que la recta tangente pasa por el punto de tangencia P, cuando reemplazo las dos coordenadas en la ecuación se tiene que dar la igualdad. Eso lo que me va a permitir es encontrar una expresión para B, porque voy a reemplazar Y por f de x0 y voy a reemplazar x por x sub 0. Entonces nos queda, bueno, esta expresión. Despejo la B, paso este término f' de x0 por x0 restando para el otro lado y ahí tengo la expresión para B. De forma que si vuelvo a la ecuación que tenía acá a medio armar con este valor de b y reemplazo esa b por esta expresión que obtuvimos, lo que nos quedaría sería lo siguiente, ¿no? f' de x0 por x, eso es lo que teníamos acá, y la b la reemplazamos por la fórmula que encontramos recién. F de x0 menos f' de x0. Bueno, voy a acomodar un poquito esta expresión. Voy a dejar este término acá adelante, el término de f de x0, entonces, y los otros dos términos que tienen algo en común, que es la f' en x0, lo voy a sacar factor común. Al sacar factor común, en el primer término queda la x y en el segundo queda el x sub 0, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que corresponde a la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. En general, esta ecuación funciona muy bien cuando la recta tangente es oblicua, ¿sí? Ya sea horizontal, con pendiente positiva o pendiente negativa. No funciona esta recta si la función f no es derivable, por ejemplo, porque la recta tangente es vertical. Ahí esta ecuación no es correcta. Pero bueno, en la mayoría de los casos esto nos va a servir bastante bien. ¿Qué es lo que sucede entonces con esta recta tangente? La recta tangente aproxima muy bien a la función cerca del x0, ¿no? O sea, si yo tomara un valor cerquita, un poquito alejada, y miro la imagen de ese valor en la f y la imagen en el x en la recta, es casi el mismo punto, está un poquito distanciado, ¿no? Si hubiese x lo hubiera tomado más cerca, la diferencia entre la función y la recta era todavía menor. Ese error que estamos cometiendo lo vamos a ir como midiendo en algún sentido, viendo qué es lo que pasa, cuán cerca puedo estar, cuán lejos puedo estar, pero lo que nos permite decir es lo siguiente, que si el x que estoy tomando está cerca del x0, la función se parece, se aproxima a la recta, ¿sí? La recta tangente es una buena aproximación de la función, cerca del x0, ¿no? Esta parte es súper importante. Si la x está cerca del x0, podemos decir esto. Si no, no. Si yo tuviera un valor de x que está lejos del x0 por acá, la imagen de la función y la imagen de la recta ni parecidas, o no tendrían por qué ser parecidas. Pero en un entornito del x0, esta aproximación es bastante buena. O sea, que lo que tenemos es que la función la podemos aproximar con esta expresión. F de x0 más, o sea, la f de x0 sería como de a este punto, me muevo un poquito en esta dirección, en la dirección de la recta tangente. Puede ser un poquito para arriba, un poquito para abajo, y eso es lo que estamos consiguiendo. Bien, a esta formulita se la llama aproximación por recta tangente. Si en un ejercicio nos dicen aproxime utilizando la recta tangente, nos están hablando de usar esta idea que está acá. Así que la función se puede aproximar muy bien con la fórmula de la recta tangente. Veamos un ejercicio para ver cómo se utiliza esta idea. Nuestro ejercicio es aproximar la raíz cuadrada de 9,2. ¿A qué viene esto? Bueno, si a mí me preguntan que yo haga mentalmente la cuenta de raíz cuadrada de 9,2, la verdad es que no sé cuál es la respuesta exacta. Sé algunas raíces cuadradas, las de números enteros, la raíz de 1, la raíz de 4, la raíz de 9, la raíz de 16,
pero la raíz de 9,2 es un valor que yo por lo menos no te puedo dar exactamente la respuesta, no la sé. Ni siquiera estoy muy segura de cuáles sean los primeros decimales, o sea, sé que no es un número entero, pero no estoy con la capacidad de decir cuál es la respuesta exacta, o por lo menos 2 o 3 decimales buenos. Entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento que tiene que ver con lo que vimos recién. Lo primero que necesitamos es identificar la operación que no sabemos resolver como una función. En este caso, nuestra operación es raíz cuadrada. Entonces digo, bueno, mi función, la que voy a considerar, es la función que agarra un número y le calcula la raíz cuadrada. Identificamos la operación con una función. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar un valor x0, lo vamos a llamar así, donde sí sepamos resolver la operación, pero lo más cercano posible al valor dado. O sea, hay números que yo les decía sé resolver la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 la sé calcular, pero 25 está lejos de 9,2. La raíz cuadrada de 16 también la sé calcular, da 4, pero está lejos de 9,2. Lo más cerca a 9,2 que yo puedo calcular exactamente es la raíz de 9. Entonces, el x0 donde sí sabría calcular la raíz cuadrada, la función que estamos tratando de considerar, va a ser el 9. De los muchos valores donde uno sabe calcular la raíz cuadrada exacta, este es el más cercano a 9,2. ¿Sí? Así que mi x0 es 9. Y ahora que tenemos una función y que tenemos un punto, vamos a usar la idea de que la recta tangente al gráfico de f, en el punto de abscisa de x0, me sirve para aproximar a la función. O sea, en vez de calcular la raíz de 9,2, voy a usar la recta tangente evaluada en 9,2. Hagamos las cuentas. La recta tangente tiene esta fórmula, la vimos recién, ¿no? I igual f de x0 más f' de x0 por x menos x sub 0. Entonces, para encontrar la recta tangente a la función raíz cuadrada, tendría que reemplazar f en el x sub 0 que estamos analizando, o sea, f de 9, y acá f' en 9. Así que bueno, hago la cuenta. F de 9, reemplazo acá, me quedaría la raíz de 9 y eso da 3. Para la f' en 9, tengo que derivar primero, eso es 1 sobre 2 raíz de x, y después evaluar en el x0, ¿no? Yo no quiero f' de x, quiero f' de x0. Entonces, donde está el x0, tengo que poner el 9. Hago la evaluación y la cuenta. Esto me queda 2 por 3, ¿no? Y queda 1/6. Ese es el valor de la derivada en el punto. Y el x0 dijimos que vale 9, así que podemos reescribir completamente la ecuación de la recta tangente. Nos va a quedar que la recta tangente es y igual el f de x0, que nos dio 3, más el f' en x0, que nos dio 1/6, por x menos 9. ¿Sí? Por x menos el x0. Esta es la recta tangente a esta función f en este x0. ¿Sí? Es la ecuación de la recta que cerca del 9 aproxima muy bien. Gráficamente esto es lo que obtendríamos, ¿no? En rosa la función f y en azul la recta tangente. En ese punto, la recta tangente es la que calculamos recién, y cerca de ese punto la aproximación es muy buena, o sea que si yo en vez de calcular raíz de 10, calculara la función recta tangente en 10, no habría mucha diferencia y casi me daría el mismo número. Esa es la idea que vamos a usar, ¿no? Que si estamos cerca de 9, la función se aproxima con la recta tangente. Entonces, bueno, la función para nosotros es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, en particular, si estoy en 9,2, que estoy cerquita del 9, cumple lo de arriba, cuando reemplazo con 9,2 acá, y en la x, me queda una cuenta que sí se puede hacer sin necesidad de una calculadora, ¿no? 9,2 menos 9 es 0,2. Y después esta cuenta se puede hacer, 0,2 es un quinto. Por 1/6 me da un treintavo, más 3 son 91 treintavos. Si uno hace esa cuenta de dividir, 91 dividido 30, le va a quedar un número decimal, que, bueno, yo acá lo tengo hecho, es 3,033333, infinitos 3. Conclusión. A mí me habían pedido aproximar la raíz de 9,2 y la aproximación que doy es que ese valor es más o menos 3,0333 periódico. La pregunta es, ¿cuán buena es esta aproximación? O sea, ¿estará bien? ¿Le estoy pegando algunos decimales? Que sea 3, algo tiene sentido, porque esto es un poco más grande que 9, entonces la respuesta de la raíz cuadrada tiene que ser un poco más grande que 3. Pero, ¿cuáles de estos decimales son correctos? Entonces, observemos qué hubiera pasado si yo resolvía esta misma cuenta con la calculadora. La calculadora me tira este número, 3, bueno, coma, punto, 0,3315017, bueno, un montón, ¿no? De decimales tira. No periódicos, así que no hay mucho que decir. Pero mirando mi respuesta y mirando la de la calculadora, hay muchos números en los que coinciden.
En el entero coinciden, en el primer decimal coinciden, en el segundo decimal coinciden, en el tercer decimal coinciden, recién en el cuarto decimal difieren. Difieren en 2 milésimos, perdón, 2 10 milésimos más o menos, un poco más, un poco menos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esta aproximación es buena hasta los milésimos. Los 10 milésimos ya difieren, pero a efectos prácticos, si yo tuviera que hacer alguna cuenta, quizás me sirve tener 2 decimales o 3 decimales buenos. En algún sentido, esta función lineal, la recta tangente, aproximó bastante bien a la función logarítmica en el 9,2, hasta 3 decimales de exactitud. El cuarto ya difiere. Bueno, avancemos un poquito. Hicimos un ejercicio de aproximación con recta tangente. Ahora vamos a definir otros conceptos. Vamos a definir algo que tiene que ver con, otra vez, maneras de aproximar una función, pero para lo cual primero tenemos que definir otras cosas. Otra vez, volvamos a mirar la función en el punto con dos coordenadas, ¿sí? X0, f de x0 y la recta tangente. Si yo del x0 me muevo un poquito, me muevo una distancia que solemos llamar delta x, la variación en x, y llegaría hasta otro valor x, ¿no? Sería este valor x0 que lo estoy variando, le estoy agregando la distancia en x0, entonces este número x sería el resultado de a x0 sumarle el delta x. Si estuviera para el otro lado, el delta x sería negativo, ¿no? Pero la idea sería la misma, x0 más delta x. Delta x puede ser positivo o negativo. Puede ir para adelante, para derecha, para izquierda. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando yo, bueno, acá se puede hacer un despeje, esto quizás lo hacemos un poquito más adelante, que si paso el x0 restando, me queda que delta x es x menos x sub 0. Comentario, por si lo necesitan, una formulita que pueda aparecer. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente, si yo miro la imagen de la x en la función, la imagen, el eje y, digamos, la coordenada de y de este x sería ser f de este valor. Y este valor x dijimos que sale de la cuenta de x sub 0 más delta x. Entonces la imagen es f de x sub 0 más delta x. Lo que valga esto. Si esto vale 8, tengo que hacer f de 8. Si, no sé, si el delta x vale, perdón, si el x0 vale 4 y el delta x es 1, acá voy a tener 4 más 1, 5. Ese es el valor de la x, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Su imagen es f de lo que te vaya a dar esa cuenta. Esto define lo que se llama el incremento de la función f. A medida que yo incremento en x, la función f incrementa en y. Se simboliza así con el delta f. Ya hemos visto la letra delta cuando trabajamos con la primera clase con funciones lineales, que habla de incremento. Esta no es una función lineal, la f es una función con una curva, o sea que podemos suponer que no tiene por qué ser una función lineal. Habrá algunos casos en algunos ejemplos donde sí, pero en general no lo es. Y entonces el incremento para esa función en el x0 y para cierto delta x, ¿sí? Eso depende mucho de dónde la estoy analizando y cuánto me estoy moviendo del x0, pero el incremento se define de esta forma. Decimos que es la variación de la función al modificar el valor de la variable independiente. Entonces modificamos el valor del x sub 0 un poquito, ¿cuánto? Delta x, y la función modifica también la imagen. De f de x0 pasa a ser a f de x0 más delta x. Entonces, esa es la fórmula del incremento de una función. Es f de x0 más delta x menos f de x sub 0. Si la función en vez de crecer decreciera, el incremento de la función sería negativo, por ejemplo. Puede ser. No tiene por qué ser un número positivo esta cuenta. En un ratito vamos a hacer alguna cuenta de estas. Por ahora pasemos a la siguiente definición, así quedan todas las fórmulas en la misma hojita. La siguiente definición tiene que ver con lo siguiente. Si yo, vamos a poner un poquito para atrás, desde el x0 me muevo hasta el x con un delta x, puedo mirar la imagen por la f o puedo mirar la imagen por la recta. Eso que hoy yo más adelante, hace un ratito digo, definí como el error, es como cuánto estoy agregando desde el x sub 0 hasta el x respecto de la recta. Entonces, la recta crece en este caso un poquito más que la función, porque yo las dibujé así, podría estar más abajo, podría estar más arriba, pero es diferente lo que crece la recta de lo que crece la función en general. En el punto P valen lo mismo, pero en cualquier otro punto hay una diferencia. Esa coordenada en Y de la recta sería el valor en Y, se calcula como la recta en el valor que corresponda de X, ¿no? O sea, en el X0 más delta X.
esa variación de la recta, el incremento de la recta desde f de x0 hasta la recta tangente en x0 más delta x, a eso se lo llama el diferencial de la función. O sea, desde este punto a este punto, ¿cuánto incrementé en el eje y? ¿Sí? Esta distancia, en el eje y. Dado el delta x, ¿cuánto incrementaste en el eje y? Eso es el diferencial de la función, así se llama. El diferencial en el fondo es el incremento de la recta tangente. Entonces definámoslo. El diferencial de la función en un cierto x0 para un cierto delta x. Es la variación de la recta tangente al modificar el valor de la variable independiente, ¿no? Agarro el x0, lo modifico un poquito, ¿cuánto cambia la recta tangente? ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, el diferencial de la función es la variación de la recta tangente, es la diferencia entre lo que vale la recta tangente en este punto y lo que vale en este punto. En el punto de arriba, bueno, la recta tangente es recta tangente en x0 más delta x, y después la recta tangente en el x0, que ese valor sabemos cuánto vale, es f de x0. Hagamos una cuentita, un calculito auxiliar. ¿Cuánto me da la recta tangente en x0 más delta x? Veamos que podemos dar una expresión equivalente a eso. La recta tangente tiene esta fórmula, ¿no? F de x0 más f' de x0 por x menos x0. Es lo que vimos en la primera diapositiva. Entonces, si yo, en vez de querer recta tangente en x, quiero recta tangente en x0 más delta x, ¿no? Podría reemplazar esta x que está acá por lo que vale la x. x0 más delta x. Entonces, ahí donde está esta x, pongo x0 más delta x. Y esta otra x también. La x0 no la cambio por nada, porque esa está fija. Lo que estoy cambiando es el valor de la variable, la x, por este otro punto que obtengo acá. Y fíjense que en la expresión de la derecha me queda, bueno, f de x0 más f' de x0, y acá me queda x0 más delta x menos x0. Entonces se pueden cancelar el x0 con el delta x, con el menos x0. Y me queda solo delta x, ¿no? Queda solamente esta parte. Entonces, bueno, ahí escribí lo que me quedó. El f de x0 me queda, el f' de x0 me queda, pero multiplicando al delta x. Y si yo me llevo esta expresión acá donde dice recta tangente en x0 más delta x, y pongo lo que encontramos acá, bueno, me queda eso, menos la recta tangente en el x0. Pero la recta tangente en el x0, este es el x0, la recta tangente tiene esta coordenada, f de x0. Así que pongo que en realidad lo que está restando es f de x0. Y otra vez en la expresión que me quedó, hay un f de x0 que suma y un f de x0 que resta. ¡Pin! Se tachan. Y entonces me queda que el diferencial de la función solo es esta parte del medio. El diferencial es la derivada multiplicado por el delta x. Esa es la manera, digamos, o una de las maneras, no es la única, de dar una fórmula para el diferencial. Si uno mira el diferencial, fíjense que aparece acá en la recta tangente, ¿no? F' en x0 por, acá dice delta x, pero delta x, que sería esto de acá, justo lo dije hace un ratito, ¿no? Que el delta x es la diferencia entre el x y el x0. Entonces es justamente eso. Uno puede reescribir la recta tangente como f de x0 más, y en vez de poner esta expresión, poner el diferencial de x, es lo que dice acá. La recta tangente se puede escribir como f de x0 más el diferencial de la f. La variación por la recta sería esto. Y entonces lo que estamos diciendo es que una función cualquiera se puede aproximar con el f de x0 más el delta f, ¿no? Las funciones se pueden aproximar con la recta tangente, y esta es la fórmula, o otra fórmula de la recta tangente. A esta expresión con el diferencial se la llama, obviamente, aproximación por diferenciales. Algunos ejercicios piden aproximaciones lineales, hablamos de la recta tangente, aproximaciones por, perdón, hay ejercicios donde dicen, utilice aproximando la recta tangente. Ok, hay que usar la recta tangente. Otros dice aproxime usando diferenciales. Entonces habrá que usar los diferenciales. En las dos aproximaciones tienen que ver con aproximaciones de una recta. Entonces a ambas se las llama aproximaciones lineales. Bueno, hagamos un ejercicio para llevar todo esto a un caso práctico. Nos dice, dada esta función, logaritmo natural de 5x menos 9, nos piden dos cosas. El ítem A es hallar las fórmulas del incremento y el diferencial para este x sub 0. Entonces recordemos las fórmulas que estaban en la diapositiva anterior. El incremento de la f y el diferencial de la f. Bueno, arranquemos. Para calcular el incremento de la f necesito la f evaluada en el x0 más delta x. Para nosotros el x0 es 2, ¿no? Entonces necesito el f de x0, sería f de 2,
y el f de x0 más delta x, esas dos cuentas. El f de x0 dije que es f de 2, reemplazo por 2. Va a quedar logaritmo natural de 5 por 2 menos 9. 5 por 2 menos 9 es logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 da 0. O sea que f de x0 vale 0. El primer término que está acá, f de x0 más delta x, tengo que reemplazar la x por x0 más delta x. O sea, tengo que hacer en realidad f de 2 más delta x, ¿no? Porque el x0 sabíamos cuánto valía en este ejercicio, es exactamente 2. Entonces reemplazo la x por esta expresión. Me queda el logaritmo natural de 5 por todo esto, menos 9. Ahí lo escribí. Logaritmo natural de 5 por, y donde estaba la x, puse la expresión de 2 más delta x. Acá puedo hacer la distributiva, ¿no? 5 por 2 y 5 por delta x. 5 por 2 da 10, con el menos 9 te queda 1. Así que queda logaritmo natural de 1, y después 5 por delta x más 5 por delta x. Cuando yo resto estas cosas, de acá puedo sacar quién es el incremento de la f. Entonces, es este f de x0 más delta x, que nos dio el logaritmo natural de 1 más 5 delta x, menos f de x0, que nos dio 0. Así que me quedaría la primera expresión menos 0. Bueno, esto es lo que nos pide en la primera parte, hallar la fórmula del incremento. Esta es la fórmula del incremento. ¿De qué depende? Del delta x, de cuán el incremento es mayor o menor a medida que yo cambio los valores del delta x, o sea, cuánto me estoy alejando del 2. Cuanto mayor sea el incremento del delta x, mayor en este caso me va a dar el incremento de la función. O sea, más separada va a estar la recta de la función. Para el otro, para el diferencial de f necesito la derivada en el x0. Yo tengo la f, no tengo la f', entonces necesito primero calcular la f'. Calculamos la derivada, ¿no? Es una composición de funciones, así que la derivada es 1 sobre lo que tiene adentro por la derivada de lo que tiene adentro. 1 sobre lo que tiene adentro porque es una logarítmica, ¿no? Y esta expresión yo debería calcularla en el x0, o sea, evaluarla en 2, reemplazar la x esta que está acá en el denominador por 2. Así que me queda que f' de 2 es 1 sobre 5 por 2 menos 9 por 5. El denominador este da 1 y me queda 1 sobre 1, que es 1, por 5, 5. Esa es la derivada en el x0, en el 2. Entonces el diferencial, que es la derivada multiplicada por el delta x, me va a quedar 5 por el delta x. Esa es la expresión del diferencial. También depende del delta x. Las dos dependen del delta x, ¿no? O sea, cuánto incrementa la función o cuánto incrementa la recta tangente depende de cuánto te estés alejando del x0. Por eso queda el delta x ahí expresado. Veamos cómo lo usamos para el ejercicio B, para el ítem B. En el ítem B dice, utilizar el diferencial anterior, ¿sí? Este que calculamos acá, para calcular una aproximación de logaritmo natural de 1,06. Entonces volvamos a las ideas que nosotros tenemos. Sabemos que la función se puede aproximar por diferenciales, como la función en el x0 más el diferencial. El diferencial era la variación en la recta. Entonces, desde el x0 me muevo un cachito por la recta. Para nosotros, entonces, ahí la copié simplemente la fórmula, la función la reemplazo por lo que vale, logaritmo natural de 5x menos 9, y el f de x0 más delta más el diferencial de f, también reemplazo lo que vale. F de x0, habíamos hecho la cuenta acá arriba, ¿sí? Era f de 2, que nos va a dar 0, y el diferencial de f, que nos había dado 5, perdón, ahí esto que está acá en violetita, 5 por el delta x. Ahora bien, a mí me piden que yo use esta aproximación para calcular el logaritmo natural de 1,06. Una observación importante es que la x no es que la tengo que reemplazar por 1,06. Ah, bueno, ahí puse simplemente que f de 2 es 0. Fíjense esto, esta es la observación que quiero mostrar. Si yo, donde está la f, donde está la función, reemplazo la x por 1,06, me queda 5 por 1,06 menos 9. Y cuando hago la cuenta de lo que está acá adentro, me queda logaritmo natural de menos 3,7. Y esa es una cuenta que no puedo hacer. Y además tampoco es la que me están pidiendo. ¿No? Ahí me piden logaritmo natural de 1,06, no logaritmo de menos 3,7. Aunque me quedara una cuenta que se pudiera hacer, si no es justo la que necesito, entonces no me sirve. Cuando a mí me piden en este ejercicio calcular el logaritmo natural de 1,06, el tema es el siguiente. Yo puedo usar esta recta si el x0 donde estoy trabajando está cerca del 2. 1,06 está bastante lejos del 2, está casi a una unidad de distancia.
Y además no me sirve como valor de x, porque si reemplazo donde está la x, no me queda la cuenta que yo quiero hacer. Yo quiero calcular el logaritmo natural de 1,06. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo esta función, qué valor pongo donde está la x, para que en la cuenta del argumento me quede 1,06. O sea, bueno, esto no se puede, ¿no? Entonces, lo que dije recién. Yo tengo esta función, y lo que quiero calcular es el logaritmo de 1,06. Entonces, para que estas cosas sean iguales y las pueda, digamos, usar la aproximación de la función para calcular el logaritmo de 1,06, el argumento tiene que ser 1,06. Entonces, igualo eso y de ahí despejo la x. Averiguo cuánto tiene que valer la x para que cuando la reemplace acá, en la fórmula del logaritmo natural de 5x menos 9, la cuenta me dé 1,06. Entonces, igualo. Despejo, paso 9 sumando, me queda 10,06, el 5 dividiendo, me queda 2,0. Acá hice mal la cuenta, ¿no? Ah, no, está bien, dividido 5, no dividido 2. Dividido 2, me queda que la x es 2,012. Fíjense que el x este que obtengo me da muy cerca del x0. Ahora sí la aproximación va a ser buena, porque del 2,012 del 2 está a 0,012 de distancia, bastante cerquita. Entonces uso este valor de x para reemplazar tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda, cuando pongo 2,012, me va a terminar quedando el logaritmo natural de 1,6. Y a la derecha también pongo 2,012, ¿no? Donde estaba la x, en la recta tangente. Fíjense que, bueno, a la izquierda me queda lo que les decía antes, 5 por 2,012 menos 9 es 1,06, y me queda que eso se puede aproximar con esta cuenta, 0 más 5 por 2,012 menos 2, que es 0,012. Entonces me queda, bueno, 5 por 0,012, que es 0,06. Me quedó esta aproximación. Esta es la aproximación que conseguimos utilizando el diferencial, ¿sí? Repaso un cachito. La función la puedo aproximar por la recta tangente. La recta tangente es la función en el punto más el diferencial. Tengo que encontrar cuánto vale la x para que esa aproximación sea buena. Igualo el argumento con el argumento, despejo el valor de x, y cuando reemplazamos nos queda la aproximación que necesitamos. ¿Es buena esta aproximación? ¿Qué hubiera pasado si yo usaba la calculadora de entrada para calcular el logaritmo natural de 1,06? ¿Qué resultado me daba la calculadora? Y si me sirve o no me sirve, y es parecido o no a este que tengo acá, que encontré a mano. Entonces, resulta que la calculadora da esto, 0,05826 y un montón de decimales más. ¿Cuántos decimales tienen iguales que la cuenta que yo hice? Bueno, el entero coincide, el primer decimal coincide, pero el segundo decimal ya no coincide. Le está errando por 1, ¿no? Porque acá en el segundo decimal de la calculadora es 0,05 y acá este es 0,06. O sea, ahí hay un decimal que es un centésimo, ¿no? Porque es el segundo decimal, un centésimo de diferencia, por lo menos. Un poquito menos quizás, porque después atrás de este 5 hay otras cosas que hacen que la diferencia sea menor, pero le está errando recién en el orden de los centésimos. Entonces es bastante buena mi aproximación, ¿sí? Es menor a 0,01. Bueno, este es un tipo de ejercicio que suele aparecer en la práctica, aproximar usando el diferencial. Y por último, un ejercicio que es un poco más conceptual. Fíjense lo que dice este caso. Si la recta tangente al gráfico de cierta función f, en el punto de abscisa x0 igual a 6, tiene ecuación 2x menos y igual a 7, indicar el incremento y el diferencial para delta x igual a 0,1, sabiendo además que f de 6,1 es 5,8. Entonces, nos están pidiendo que calculemos el incremento y el diferencial de una función que no sabemos la fórmula, ¿no? Dice, la recta tangente a esta función en este punto es esa, pero la función no la conozco exactamente. Entonces, ¿qué podemos deducir de la función conociendo la recta tangente? Analicemos los datos. Los datos que tenemos son un x0 y en ese x0 la recta tangente. A la despejé, ¿no? La acomodé un poco, pasé el i sumando para allá y el 7 restando, queda esta expresión. Que esta sea la recta tangente nos dice dos cosas súper importantes. Nos dice la pendiente, el valor de la derivada en el punto de tangencia. O sea, este 2 que está acá es la derivada de la función evaluada en el 6. Ahí tenemos un dato de la función. Y lo otro que podemos deducir también de lo que hemos visto durante las clases anteriores es que la recta tangente y la función coinciden en el punto de tangencia. O sea, si yo acá reemplazo por 6,
me va a dar un número, 2 por 6, 12, menos 7 me va a dar 5, ese resultado en Y, el 5 de la recta, tiene que coincidir con la F, en el punto de tangencia las dos pasan por ahí. Entonces, también sé que f de 6 se puede calcular reemplazando en la recta tangente, ¿no? Y dio 5. Bueno, ahí tengo algunos datos sobre la función, y es muy poco, es todo lo que tenemos. Veamos que con esto nos alcanza para contestar lo pedido. Bueno, los otros datos que tenemos son el delta x y la función en el 6,1, ¿no? Que habrá que ver para qué sirve eso, pero bueno, está dado a propósito ese dato. Vamos a tratar de contestar lo que nos preguntan. Lo primero, el incremento de la función. La fórmula del incremento era la función en x0 más delta x menos f en x0. Entonces, en nuestro caso, el x0 lo conocemos, es 6. El delta x lo conocemos, es 0,1. Reemplazo, ¿sí? 6 más 0,1 menos f de 6. Acá hago la cuenta, me queda f de 6,1 menos f de 6. Y esas dos cosas las sabemos. El f de 6,1 es el dato que me están dando en el enunciado, y f de 6 lo dedujimos aquí al final. Así que solamente falta hacer la resta. Me queda 5,8 menos 5, o sea, 0,8. Lo que estamos diciendo es que la función se incrementa en 0,8 cuando el delta x es 0,1. O sea, por cada 0,1 que yo me mueva cerca del 6, la función crece 0,8. Eso. Bueno, el otro, nos pide el incremento y el diferencial. Vamos por el diferencial. La fórmula del diferencial la copié acá. La derivada evaluada en el punto por el delta x. La derivada en el punto para mí sería esto, ¿no? f' en 6. Ese es el x0. Y el delta x también lo conocemos, es 0,1. Así que nos queda 2 por 0,1. Y esto da 0,2. Ese es el diferencial. En este caso, fíjense que bueno, lo que está creciendo la función lineal, la recta tangente, es menos de lo que está creciendo la función. Puede pasar eso, que la función lineal crezca menos que la función. Si la recta aproximara muy bien en el punto x0 igual a 6, bueno, no en el punto, sino en un entorno de ese punto, el incremento de la función y el incremento de la lineal deberían ser parecidos. En este caso, más o menos parecido, ¿no? Distan de 0,6, esa es la diferencia entre ellos. Cuanto mejor es la aproximación, menor es la diferencia entre estos dos valores. Bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido, nos vemos en el próximo video, cualquier consulta en la clase, en los comentarios del video o en la clase de consulta. Adiós.